Muy bien. Entonces, ya revisando el primer tema que corresponde a la fotosíntesis, un buen ejemplo de proceso anabólico que implica la formación de moléculas orgánicas combustibles en la planta. Ahora, en el caso de los heterótrofos, como nosotros los animales, cuando nos abastecemos de estas moléculas orgánicas sintetizadas por otros, nosotros lo que buscamos es aprovechar la energía contenida en estas moléculas orgánicas. Es así que lo que se busca en una respiración celular es realizar la degradación de estas moléculas orgánicas, como es la glucosa, en moléculas más sencillas o simples, como es el CO2 y el agua. Entonces, es lo contrario a lo anterior. Lo contrario a lo que revisamos en la fotosíntesis. Por lo tanto, decimos que la respiración viene a ser un ejemplo de proceso catabólico, ¿no? Y en el catabolismo recordarás que hay la degradación de las moléculas complejas o estas moléculas orgánicas en moléculas simples o moléculas inorgánicas. Entonces, la respiración celular es un buen ejemplo de proceso catabólico, ¿no? Entonces, en este caso, lo que buscamos es degradar esta molécula orgánica, en este caso, en este ejemplo, la glucosa, se busca degradar en moléculas más sencillas, como es el CO2 y el agua. Pero este evento no creas que ocurre en una sola reacción. La verdad es que para degradar una molécula de glucosa, esta consiste en varias reacciones químicas, que no lo vamos a ver en detalle en esta clase, solamente se te va a presentar de manera muy general cómo es que ocurre esta degradación de esta molécula orgánica. Recuerda que cuando hablamos de la degradación de la glucosa, por ejemplo, si hablamos de una célula, esta célula eucariota tiene núcleo, y también está conformado por una organela alargada que es la mitocondria. ¿Ya? Quiere decir que hay una parte en la degradación de la glucosa que ocurre acá, en el citoplasma. ¿Ya? Hay una parte que ocurre en el citoplasma. Y hay otra parte en la degradación de la glucosa que ocurre acá, en las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, esta primera etapa que ocurre en el citoplasma se da en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Y esta otra parte ocurre en condiciones aeróbicas en presencia de oxígeno, ocurre en la mitocondria. Entonces, este evento celular lo vamos a dividir en dos etapas. Una primera etapa que ocurre en condiciones anaeróbicas y se da en el citosol, y una segunda etapa que ocurre en condiciones aeróbicas y ocurre en las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, acá en la otra parte es la misma representación donde se te muestra cómo ocurre la degradación. La primera etapa en la degradación de la glucosa ocurre fuera de las mitocondrias. Imaginémonos que esta viene a ser la mitocondrias, todo esto, ¿no? Todo esto vendría a ser las mitocondrias, ¿no? Entonces, por acá tenemos la flechita que dice en presencia de oxígeno, con oxígeno, ¿qué ocurre? Ya acá, en presencia sin oxígeno en el citoplasma. Muy bien. Haz captura de pantalla, por favor, para explicarte en detalle lo que ocurre a continuación en cada evento de la respiración celular.
Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces recuerda, cuando se da en condiciones anaeróbicas, se da en el citosol. En el citosol ocurre un primer evento o etapa en la degradación de la glucosa, conocida como glucólisis. Esta glucólisis implica la degradación de la glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Listo? Entonces, lo que importa acá es la degradación de la glucosa en 2 piruvato. Claro, acá se te muestra de manera representativa para que te des cuenta que no solamente es la degradación de glucosa y de frente de manera directa a 2 piruvatos, no, hay intermediarios. En esta degradación hay intermediarios, como estás viendo, por ejemplo, acá de glucosa todavía tiene que pasar a fructosa 1,6 y acá hay utilización o gasto de 2 ATPs. Se necesita 2 ATPs. ¿Ves? Se necesita. Luego de fructosa se forma el gliceraldehído y recién en esta etapa de gliceraldehído a piruvato es que se gana 4 ATPs. Y también se gana o se produce, se forma el famoso NADH2. ¿Ya? A diferencia del proceso fotosintético, ¿no? En este proceso de respiración celular, la molécula que se va a encargar de trasladar los electrones y protones es el NAT. En el caso anterior de la fotosíntesis era el NADPH, ¿no? En este caso es el NADH2. Muy bien. Entonces, de manera resumida, si se gastó 2 ATPs y se ganó 4, de manera neta, ¿cuántos ATPs se han formado o se han obtenido? De manera neta, se obtienen 2 ATPs. Recuerda, porque se formó 4, gastó 2, 4 menos 2, 2. Y se formó NAT. En este caso se formaron 2 NATs, y acá está. Entonces, el resultado del proceso de glucólisis, o también conocido como el proceso de, o vía de Embden-Meyerhof, el resultado es la formación de 2 ATPs y de 2 NATs. Nuevamente, insisto, estamos en el citoplasma. Ya estamos acá, estamos en el citoplasma. Acá está ocurriendo este evento llamado glucólisis. Una vez que se ha formado el piruvato, este piruvato recién va a entrar a las mitocondrias. Ya, recién va a entrar a las mitocondrias. Entonces aquí, cuando entra la mitocondria, vamos a estar ya ante la segunda etapa, o mejor dicho, el segundo tipo de respiración, en este caso la respiración ya aeróbica en presencia de oxígeno. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces vuelvo a la diapositiva anterior, solamente para recalcar que la glucólisis, y acá está la glucólisis, esto es la formación de glucosa en ácido pirúvico, ocurre en el citosol, sin oxígeno. Pero cuando el ácido pirúvico entra ya a las mitocondrias, ¿no? En presencia de oxígeno, ya se llama respiración aeróbica. Y dentro de las mitocondrias, a su vez, hay varias etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Acá está. Cuando hablamos de la respiración aeróbica, ¿no? Después de la glucólisis, continúa, ¿no? Una vez que ingresa el piruvato a las mitocondrias, este piruvato va a querer ingresar al famoso ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo del ácido cítrico. Pero no lo dejan ingresar como piruvato.
tiene que transformarse previo en acetilcoenzima A. Cuando ingresa como acetilcoenzima, ocurre una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones. Resultado de todo eso es que se van a generar, ¿no? Se van a generar moléculas como son los NADH2, los FADH2, se van a generar ATP también, ¿no? Por cada piruvato que ingresa al ciclo de Krebs. Pero te cuento que estas moléculas llamadas NAD, ¿no? Los NAD o los FAD, ¿no? Estas moléculas, cuando se cargan de electrones, se transforman respectivamente en NADH2 y en FADH2. Pero como sabrás, estos no son sus estados normales, tienen que volver a regenerarse en ese estado. Sucede que en el interior de la mitocondria se van generando mucho estas moléculas y ellas van a querer ceder sus electrones y protones. Para eso, para poder ceder sus electrones y protones, van a la cuarta etapa, que es la cadena respiratoria. Allí estas moléculas ceden electrones y protones a la cadena respiratoria, siendo el aceptor final de esos electrones y protones el oxígeno. Y de repente te suena déjà vu esta definición, ¿verdad? Porque lo hemos visto en la semana número 1. El oxígeno viene a ser el aceptor final de electrones y protones en la cadena respiratoria. Muy bien, entonces chicos, por favor hacemos captura de pantalla. Recordar que a continuación vamos a hablar de cada una de las etapas, ¿no? Dentro de una respiración aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno y en la mitocondria. Muy bien, por favor capture de pantalla para comenzar. ¿Listo? Vamos. Entonces, y acá estamos, igual el esquema, decía, ¿no? Por acá ocurre la glucólisis número 1 a nivel del citosol. Luego tenemos una segunda etapa que es la formación de la acetilcoenzima. La tercera viene a ser el ciclo de Krebs. Y finalmente el número 4 que viene a ser la cadena respiratoria. De la misma manera acá, 1, tenemos 2, el 3 y acá está el 4. Y obviamente está sombreado a continuación. Acá está sombreado porque en esta parte se va a ver cómo es que se forma este acetilcoenzima a partir del piruvato. ¿Listo? Como te dije, el piruvato no puede ingresar directo al ciclo de Krebs. Este piruvato previamente tiene que sufrir una descarboxilación y transformarse en acetilcoenzima. Sucede que el piruvato, recordarás, una glucosa genera 2 piruvatos, ¿cierto? Genera 2 piruvatos. Por lo tanto, si yo te digo que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, tú puedes deducir cuántos carbonos tiene el piruvato, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? Tiene 3. ¿Ya? El piruvato es una molécula de 3 carbonos. Por lo tanto, tiene 3 carbonos. ¿Listo? Y ahí lo estamos viendo también, ¿cierto? Acá está, mira. 1, 2, 3. Pero sufre una descarboxilación. Para transformarse en acetilcoenzima, pierde un carbono por un proceso llamado descarboxilación. Y por este proceso de descarboxilación es que se liberan electrones y protones y que van a ser captados, lo más importante,
van a ser captados por el NAT. Por lo tanto, el NAT luego se transforma en NADH2. Acá está. Ese es el resultado, ¿no?, de la descarboxilación de piruvato a acetilcoenzima. Y recuerda que el acetilcoenzima, por lo tanto, si ha sufrido descarboxilación, este tiene 2 carbonos. Es así que el piruvato se descarboxila, se transforma en acetilcoenzima, y como acetilcoenzima es que va y logra ingresar a la tercera etapa, llamada también el ciclo de Krebs. Ese es el ciclo de Krebs. ¿Listo? O también conocido como el ciclo del ácido cítrico. El acetilcoenzima, recordaremos, tiene 2 carbonos, ¿verdad? El acetil era de 2 carbonos. Es recibido por el oxalacetato. El oxalacetato, como notarás, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Cuando se fusiona con el acetilcoenzima, cuando se une, forma 4 más 2, 6. Forma una molécula de 6 carbonos. Sucede que en el ciclo de Krebs se caracteriza por ser una serie de descarboxilaciones y deshidrogenaciones, ¿no? Y van a haber numerosos intermediarios que no vale la pena ahorita aprendértelo. Básicamente lo único que queremos saber, que producto de estas deshidrogenaciones y descarboxilaciones es que se van a liberar electrones y protones que van a ser captados por estos de acá. Van a ser captados por los NADH2, van a ser captados por este NAD, ahí van 2 y acá van 3, ¿no? Y también lo que se va a formar es este de aquí, el FADH2. Y también se va a formar una molécula de GTP. Entonces, en resumen, por cada piruvato ingresa, y se entiende que por cada piruvato es como que por cada acetilcoenzima, por cada piruvato que a su vez se transforma en acetilcoenzima, se van a generar, se van a formar 3 NADH, se van a formar un FADH2 y finalmente se va a formar una molécula de GTP, que tiene el mismo valor energético que una molécula de ATP. ¿Ya? ¿Listo? Esto es por cada piruvato. ¿eh? Este es por piruvato. Pero como son 2 piruvatos los generados por una molécula de glucosa, es necesario por aquí multiplicarlo por 2. Todo esto hay que multiplicarlo por 2 para que sea el cálculo por molécula de glucosa. Para que sea el balance de cuánto me genera una molécula de glucosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente repito esta parte para que quede todo claro. Una vez que se genera piruvato a nivel del citosol, este piruvato ingresa a las mitocondrias, quiere ingresar al ciclo de Krebs, pero previamente le dicen, no, piruvato, te tienes que transformar en acetilcoenzima, por lo tanto el piruvato se descarboxila, pierde un carbono, y esta pérdida de carbono representa justamente la liberación de electrones y protones, los cuales van a ser captados por el NADH2. Por lo tanto, el piruvato ahora ya es como acetilcoenzima, el cual se une con el oxalacetato y forman el citrato. A partir del citrato en adelante hay varios intermediarios que sufren descarboxilaciones y deshidrogenaciones. El resultado es la liberación de electrones y protones que son captados por los NAD.
para formar los NADH2. En resumen, por cada piruvato que ingresa al ciclo de Krebs, se obtienen 3 NADH2, un FADH2 y una molécula de GTP, que tiene el mismo valor energético que un ATP. Ese es por piruvato, o sea, por acetilcoenzima que ingresa al ciclo de Krebs. Pero recuerda que cada glucosa tiene 2 piruvatos, por lo tanto, este cálculo hay que multiplicarlo por 2 para que sea balanceado por molécula de glucosa. Muy bien. Hasta ahí, chicos, estamos ante el ciclo de Krebs, ¿no? Estamos en la tercera etapa, que es el ciclo de Krebs. Como te darás cuenta, todavía no termina. ¿Por qué? Porque estas moléculas que son el NAD y el FADH2, como te dije, van a querer regenerarse, volver a su estado normal, como NAD y como FAD. Entonces, ellos van a querer ceder sus electrones y protones. ¿Y a dónde se van? Se van ahora a la cadena respiratoria y vamos a ir a la cuarta etapa, por lo tanto, que es la siguiente. Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, una vez que se han generado estas moléculas van a querer ceder sus electrones y protones. Y se van a ir a esta última etapa, a esta cuarta etapa llamada cadena respiratoria. Vamos a hablar a continuación de la cadena respiratoria. ¿Y dónde se encuentra la cadena respiratoria? La cadena respiratoria se encuentra en las famosas crestas mitocondriales. Lo estamos viendo a continuación, ¿no? En este esquema estás viendo claramente, ¿no? Recordando que la mitocondrias también tiene doble membrana, ¿no? Una membrana externa y una membrana interna, pero la interna, te acordarás, sufre repliegues internos. Estos repliegues reciben el nombre de crestas mitocondriales. Y en la cresta mitocondrial, acá está la membrana interna, ¿no? La membrana interna es esta, ahí está, la membrana interna. En estas crestas mitocondriales encontramos incrustadas las proteínas transportadoras de electrones, ¿ok? Hay proteínas transportadoras como estamos viendo por acá. La NAT reductasa, la ubiquinona, la citrocono C, la oxidasa, entre otras. Entonces, cuando los NADH2 o los FADH2 llegan, ceden sus electrones y de esta manera pueden regenerarse, como estamos viendo a continuación. Mira, este NAD logra regenerarse. Este FAD cuando entrega electrones se regenera. Ahí está. Entonces, esos electrones y protones, cuando son cedidos, recordarás lo anterior explicado, cuando se ceden estos electrones, se van pasando de proteína a proteína, se libera energía que es utilizada para bombear protones desde la zona de la matriz a la zona interna, ¿no? Donde se encuentra el espacio intermembrana, allí. Entonces, de esa manera es que se crea esta gradiente, nuevamente esta gradiente de protones, y estos protones en cualquier momento van a querer salir. Entonces, para poder salir, estos protones, cuando quieren salir, van a utilizar esta ATP sintasa. Entonces, para poder salir, sale estos protones y va a estar acoplado a la síntesis de ATP. Por lo tanto, la salida de protones está acoplada a la síntesis de ATP. Este evento es bastante conocido como la fosforilación oxidativa. ¿Listo? Entonces, es importante que se ceda electrones y protones, ¿verdad? Para que esté acoplada a la síntesis de ATP, porque es lo que se busca. Profesor, entonces cuando el NADH2 y el FADH2 ceden sus electrones y protones, ¿quién vendría a ser el aceptor final de estos? Como te dije, viene a ser el oxígeno.
el aceptor final, el que recepciona finalmente esos electrones y protones, va a ser el oxígeno y que luego, al aceptarlo, se transforma en una molécula de agua. ¿Listo? Entonces, nuevamente, recuerda cada vez cuando se pasan electrones de una proteína a otra, se libera energía, energía que permite la generación de esta gradiente de protones, y como se ha generado esta gradiente de protones, estos protones van a querer volver a salir, y la salida de estos protones, nuevamente a la matriz mitocondrial, está acoplada a la síntesis de ATP. Quiere decir, profesora, que por cada NAT que vaya a la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP representa? Representa aproximadamente 3 ATP. Y por cada FAT que llegue a la cadena respiratoria, esta representa la generación de 2 ATP. ¿Listo? Eso acuérdate, por favor. Muy bien, hacemos captura de pantalla para ir a la siguiente parte de la clase. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, chicos? Profesora, ¿por qué 3 ATPs en NADH? Disculpa, ¿podrías repetir? Pero recuerden que por favor toda duda hay que plasmarlo en el chat para yo en paralelo ir respondiéndolas. Pero nuevamente, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué 3 ATPs? Porque ese es el valor que representa. ¿Ok? Por cada NAT que se acerca, el equivalente en formación de ATP es 3 ATP. Es lo que se ha calculado. ¿Ya? En cuanto al FAT, también es 2 ATPs. Entonces, nuevamente te vuelvo a repetir esta parte por si a alguno no le quedó claro o tiene un poco de timidez al decir que de repente algo no queda claro, entonces te digo. Y a nivel de la membrana interna, que son las crestas mitocondriales, están incrustadas estas proteínas transportadoras. Cuando llega el NADH2 o el FATH2, se deshace esos electrones y protones que son captadas por estas proteínas. Estas proteínas cuando transportan estos electrones, este transporte genera energía, energía que permite el pase de protones a este espacio intermembrana. Como verás, se genera una gradiente, una diferencia. Y recuerda que siempre se busca el equilibrio. Entonces, como hay una diferencia, esos protones van a querer volver, retornar. Y cuando retornan a través de esta ATP sintetasa, se acopla o está como que acoplado en simultáneo la formación de ATP. Por eso te decía, por cada NADH2 que cede electrones se representa en la formación de 3 ATPs. El FAT, cuando cede electrones, se ve representado en la formación de 2 ATPs. El aceptor final de estos electrones y protones, porque alguien lo va a tener que recibir finalmente, va a ser el oxígeno y lleva a la formación de una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, hacemos captura para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cierro, vuelvo a la diapositiva de acá. Esta, donde te decía, ¿no? La glucólisis ocurría en el citosol, ya la formación de acetilcoenzima, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, todo ocurría en las mitocondrias. Pero ¿qué pasaría, chicos, si no hay mitocondrias? ¿Se podría dar la formación de acetilcoenzima? ¿Se daría el ciclo de Krebs? ¿Se daría la cadena respiratoria? No, ¿verdad? Lo único que se daría es la glucólisis. Nuevamente, si no hay mitocondrias, y me voy a esta diapositiva, esta, si no hay mitocondrias, no hay mitocondrias, se daría lo que es la glucólisis. Muy bien, la glucólisis. Recuerda que la glucólisis genera piruvato, acá está, y en la formación del piruvato, te acordarás,
no solamente se obtiene ATP, también se obtiene 2 NADH2. Entonces se ha formado este NADH2. Y como te dije, este NADH2 necesita ceder sus electrones y protones, porque esa no es su forma natural, quiere volver a regenerarse. Es así cuando sea el caso que no haya mitocondrias, la célula realiza un evento alternativo llamado fermentación. Es así que la fermentación es un evento realizado por algunos microorganismos con la finalidad de regenerar el NAD, ¿no? Y de esta manera, mira por acá, para que te quede claro, tienes por acá, ¿no? Sabemos que la glucólisis en la formación de glucosa y piruvato se forma, acá está, el NAD. Pero como te dije, este NAD va a querer regenerarse. Entonces, ¿cómo hacemos para regenerarlo? Si no hay mitocondrias, ¿cómo se regenera el NAD? Entonces, va a tener que realizar un evento llamado fermentación. En este caso, es la fermentación alcohólica. Quiere decir que partiendo de piruvato se puede formar etanol utilizando los electrones y protones de los NADH2. Y así se regenera el NAD, vuelve a su estado original. Esa es una fermentación alcohólica y lo realizan las levaduras. Sus células no realizan fermentación alcohólica, sino las levaduras. En cambio, en la fermentación láctica hay ciertos microorganismos que producen la leche, perdón, que producen el yogur, el queso. Ellos realizan fermentación láctica. Y nuestras células, como son nuestros glóbulos rojos, y como son nuestras células musculares, realizamos fermentación láctica. Nuevamente, la finalidad es regenerar este NADH2 en el NAD. Y para regenerar este NADH2 se transforma el piruvato en lactato. ¿Ya? En lactato. Profesora, entonces, algunos microorganismos realizan fermentación láctica. Nuestros glóbulos rojos realizan fermentación láctica porque no tienen mitocondrias. Exactamente, porque no hay mitocondrias. Pero nuestras células musculares sí tienen mitocondrias, profesora. ¿Y por qué realizarían fermentación láctica? Sucede que, recordarás, nuestras células musculares en ciertos momentos, de alguna manera, le creamos sobre esfuerzo, ¿verdad? Hay una demanda, va a haber una demanda de energía, por lo tanto, es necesario que adicionalmente realice este tipo de fermentación, la fermentación láctica, ¿ya? Entonces recuerda que la fermentación láctica se realiza en ciertos microorganismos, como los que producen el yogur, los que producen la crema ácida y el queso, y nuestros glóbulos rojos porque carecen de mitocondrias, a excepción de las células musculares que lo realizan como evento alternativo a la respiración aeróbica. Hacemos, por favor, captura de pantalla para pasar a las últimas diapositivas. Perfecto. Muy bien. Entonces, profesor, entonces, ¿cuántos ATPs me genera una molécula de glucosa? Porque usted nos ha mostrado que en la primera etapa, ¿no? Que es la glucólisis, se genera ATP. Luego, en el ciclo de Krebs también. Luego, en la cadena respiratoria también. Entonces, una molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs me puede generar? ¿Cuánta energía me puede brindar una molécula de glucosa? Es así que tenemos que ir a calcularlo a través de un cuadrito llamado el balance energético por molécula de glucosa. Recordando que una molécula de glucosa me genera 2 piruvato, ¿no? Haciendo la acotación, en el evento llamado glucólisis que ocurre en el citosol. En el citosol, la glucólisis
genera 2-piruvato. Y recordarás que los productos resultantes fueron 2 ATPs de manera neta, ¿te acuerdas? Y se generaron 2 NADH2. Muy bien. En las mitocondrias, el piruvato, cuando se transformaba en acetilcoenzima, se formaba un NADH2. Pero como son 2 piruvatos, es por eso que se multiplica por 2. 2 NADs. Ahí vamos bien, ¿cierto? En el ciclo de Krebs, te habrás anotado, por cada piruvato que ingresa, se genera 3 NADH2, un FADH2 y un GTP. Claro, es por piruvato, por acetilcoenzima. Si son 2, hay que multiplicar por 2 esta cantidad. Si son acá 3, por 2, 6. 1 por 2, 2. Y 1 por 2, 2 GTP o 2 ATP que están acá. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. Profesora, entonces ahora, como se han generado estas moléculas transportadoras, que son el NADH2 y el FADH2, ellas se van a la cadena respiratoria, ¿te acuerdas? A las crestas mitocondriales. Cuando va un NAD en la cadena respiratoria, un NAD significaba 3 ATPs, ¿te acuerdas? Muy bien. Pero eso es cuando estabas en las mitocondrias, en la cadena respiratoria, en las crestas mitocondriales. Pero ¿qué pasaría con estos NADs que han sido sintetizados en el citosol, o sea, fuera de las mitocondrias? ¿Qué pasaría con estos NADs? ¿Podrían ingresar libremente a la mitocondria y ir a hacer el canje? No, no pueden, porque recuerda que la membrana interna de las mitocondrias no permite así nada más dejar pasar a las moléculas, ¿no? Es así que este NAD necesita de la ayuda de lanzaderas. Estas lanzaderas son de 2 tipos, la glicerol 3-fosfato o la malato aspartato. Ya depende de la célula qué lanzadera utilizar. Por ejemplo, las células musculares le gusta utilizar la 3-fosfato o las células del corazón utilizan la malato aspartato, por ejemplo. Ya depende del tipo celular. Si es así, con estos 2 NADH2 sintetizados en el citosol, estos 2, si sigue la glicerol 3-fosfato, la lanzadera le dice, mira, por cada NAD te doy 2 ATP. Como son 2, 2 por 2, te doy 4. Así dice la lanzadera glicerol 3-fosfato. En cambio, la malato te dice, mira, por cada NAD yo te doy 3. Lo mismo que te da la cadena respiratoria, te doy 3. Si son 2 por 3, te doy 6 ATP. Quiere decir que la lanzadera malato-aspartato te da más ATP. Pero como te digo, ya depende de la célula por cuál opte. ¿Ya? Entonces, decimos a continuación. Acá por eso te dicen, esos 2 puede variar de 4 a 6. De 4 a 6. Ahí está. Ya depende del tipo de lanzadera. Estos NAD generados dentro de las mitocondrias van a la cadena respiratoria, la cresta mitocondrial, y lo canjea, ¿verdad? Recuerda que un NAD era 3. Entonces, si son 2 NADs, 2 por 3 son 6 ATPs que representa. El resultado del ciclo de Krebs, ¿te acuerdas que se han generado 6 NAD? Cada NAD es 3, ¿te acuerdas? 6 por 3 representa 18 ATPs. Se generaron 2 FAT. Un FAT era 2 ATPs. 2 por 2, 4 ATPs. Ahí está, hasta ahí estamos calculando bien. Muy bien, hasta ahí. ¿Cuántos ATP se genera una glucosa? Bueno, profesora, depende de la lanzadera. A ver, comencemos. Si es la lanzadera glicerol 3-fosfato, acá está. Si es la lanzadera glicerol, vamos contando. En la glucólisis se generó 2 ATP, perfecto. Y estos NAD, si era la glicerol 3-fosfato, que es esta, representa 4 ATPs, ahí va, 4, perfecto. Luego viene lo normal, que se haya generado 6 ATP a nivel de acetilcoenzima,
A nivel de ciclo de Krebs, 18 y 4 y más 2. 18 más 4 más 2. Si tú sumas todo esto, hace 36 ATP, que se generan por molécula de glucosa, si se sigue la vía glicerol 3-fosfato. Profesor, ¿y si sigo la malato-aspartato? A ver, si sigues la malato-aspartato, vamos a representarlo de azul. Acá está. Comenzamos. En el citosol, recordarás que se formaron 2 ATPs. Muy bien. Estos 2 NAT, si seguía la malato-aspartato que está acá, eran 6 ATPs. Acá está, los 6 ATPs. Muy bien. Acá está, 6. Luego, en la mitocondrias, sigue el normal, 6, 18, 18, 4, 4 y finalmente 2, que está acá, 2. Perdón. 2. Acá está. Si tú sumas, hacen 38 ATPs. Por lo tanto, te dice que el balance energético por glucosa va de 36 a 38 aproximadamente. Y esto depende de la lanzadera utilizada, que puede ser la glicerol 3-fosfato que te da 36 o la malato-aspartato que te da 38 ATPs. ¿Listo? Ya depende de la lanzadera. Perfecto, chicos. Hacemos captura de pantalla para pasar a las últimas diapositivas. Todo claro, ¿cierto? Muy bien. Y nos vamos a la última diapositiva, a las últimas diapositivas que corresponden al intercambio de gases en plantas y animales. Recuerda que el intercambio de gases en las plantas y en los animales está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos en estado gaseoso y la salida de catabolitos en el mismo estado. Por ejemplo, en las plantas superiores, como lo tenemos por ahí, el dióxido de carbono y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas a través de los estomas. Acá está, los estomas. Y luego de circular libremente y de realizarse el intercambio gaseoso, salen otra vez por difusión a través de los mismos órganos. En el caso de las algas, por ejemplo, estos gases se difunden del medio acuático a la célula y viceversa a través de su envoltura celular. Como ves, el intercambio de gases es un proceso bastante simple en algunos invertebrados acuáticos, como por ejemplo los nidarios, ¿no? Los nidarios tienen un intercambio bastante sencillo, ya que el oxígeno difunde hacia el interior de las células y el CO2 difunde hacia afuera, por simple difusión. En cambio, los animales superiores, al tener ya estructuras especializadas que les permita realizar eficazmente el intercambio gaseoso, así tenemos, por ejemplo, en los insectos ya presentan tráqueas, en los peces presentan branquias, o por ejemplo, los anfibios presentan sacos pulmonares, o nosotros los vertebrados superiores presentamos pulmones. Es así, hacemos captura, chicos. Con respecto a nosotros, vamos a presentar un aparato respiratorio, ¿no? Algo complejo, como lo estás viendo, que está constituido por 2 pulmones situados en nuestra cavidad torácica. También hay conductos anexos, como es la tráquea, que es la prolongación de la laringe. Esta tráquea se bifurca en 2 ramas llamadas bronquios y que penetran a cada uno de los pulmones. Dentro de cada pulmón, cada bronquio a su vez se divide formando los bronquiolos, lo que a su vez se ramifican repetidamente, dando lugar cada vez a más pequeños que conducen a estas cavidades, como estamos viendo por acá, estas cavidades terminales llamados sacos alveolares. En las paredes de los conductos más pequeños y en la de los sacos alveolares existen minúsculas cavidades, ya está, esa minúscula cavidad se llama alveolo. Y está
como se dice, ricamente vascularizado, o sea, está provisto de una densa red de capilares sanguíneos, como lo estamos viendo, ¿no? Ahora, los pulmones se van a mantener dilatados a causa de la baja presión pulmonar que predomina en la cavidad torácica. Y eso lo estamos viendo por acá, ¿no? Al contraerse el diafragma y los músculos pectorales, la cavidad torácica se dilata debido al vacío parcial que se produce. Es así que penetra el aire hasta los alvéolos pulmonares, se realiza el intercambio y acto seguido los músculos se relajan y los pulmones, por su propia elasticidad, experimentan un colapso parcial que expulsa el aire aspirado en la fase de su propia, en la fase de expansión, ¿no? Ahora, el aire que penetra a los pulmones contiene aproximadamente 20% de oxígeno y 0.03% de CO2, mientras que el aire que expulsamos contiene 16% de oxígeno y 4% de CO2. ¿Listo? Profesor, y respecto al CO2 que procede de los tejidos, mira, por acá hay una reacción, ¿no? Recuerda que el CO2 que proviene de los tejidos va a llegar por difusión al plasma y de ahí al interior del glóbulo rojo. Parte del gas se va a transportar disuelto, pero la mayor parte va a reaccionar con esta enzima llamada anhidrasa carbónica, dando lugar a que se forme el bicarbonato, ¿no? Como lo estamos viendo a continuación. ¿Listo? Un tercio de este bicarbonato va a difundir en el plasma y se va a transportar como tal a los alvéolos, ¿no? Parte del CO2 se une a la hemoglobina y forma la llamada carbaminohemoglobina, ¿no? Al llegar a los alvéolos pulmonares, el proceso es opuesto y el CO2 se elimina al exterior al liberarse de esta carbaminohemoglobina. Entonces, luego la anhidrasa cataboliza la reacción inversa. ¿Listo? Eso es lo que sucede cuando se da el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Voy a proceder, chicos, a colocarles las claves de esta semana. Si no hay dudas, chicos, ¿alguna duda adicional? Voy a compartirles las claves de esta semana. Voy a dejar de compartir. A ver, la diapositiva. A ver, vamos a presentar nuevamente. A ver. Esa es la diapositiva número 20. Vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la 21, por si alguien se la perdió. ¿Listo? Y finalmente esta es la diapositiva 22. Muy bien, chicos. Esto sería todo. Si no hay dudas, nos vemos hasta la siguiente clase. Un buen fin de semana, chicos. Nos estamos viendo. Profesora, la clase culmina 1 y 5, profesora. Ah, disculpen. Pensé que era una. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Ok. Voy a dejar de presentarles. Ya, vamos a hacer un repaso así rapidito, porque tampoco nos da chance de desarrollar en estos 5 minutos la separata, pero les voy a hacer un breve repaso así rápido, nada más. ¿Ya? Entonces ya quedó claro sobre lo que es la nutrición, las dos modalidades, nutrición autótrofa, heterótrofa. Recuerda que en la autótrofa los
seres vivos elaboran por sí mismos sus moléculas orgánicas. En la heterótrofa dependemos, ¿no? Dependemos de la captación de estas moléculas orgánicas. Pero puede ser que esta molécula orgánica se encuentre de manera compleja, la ingiramos de manera compleja o de manera disuelta. Es así que existe la modalidad holozoica y la modalidad saprófaga en los heterótrofos. Luego tenemos el proceso fotosintético y ya te mencioné cuáles eran los términos claves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fotosíntesis, los órganos mejor adaptados eran las hojas, ya que allí hay la presencia de parénquima clorofiliano, también la presencia de estomas, y si hay parénquima clorofiliano, está el cloroplasto, ¿no? Recuerda que el cloroplasto es una de las organelas que tiene doble membrana y su propio material genético. Y en el tilacoide incrustado se encontraba este pigmento que era la clorofila. Es así que la fotosíntesis estaba constituida o conformada por dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. Es así que la fase luminosa, dado que ocurre en la membrana de tilacoide y donde se encuentra la clorofila, es que se logra realizar esta fase porque la clorofila, al excitarse por acción de la luz, se liberan electrones que van a ir pasando de una proteína a otra, y este transporte está de alguna manera asociado a la liberación de energía que es utilizada para bombear protones. Este bombeo de protones genera gradiente, diferencia de concentración, por lo tanto, estos protones van a querer volver a salir, y la salida está acoplada a la síntesis de ATP. Es por eso que como esta generación de ATP está asociada a la luz, se le llama fotofosforilación, ¿ya? Recuerda que basta la actividad de este fotosistema 1 para que se pueda generar tanto ATP como el NADPH, que son utilizados en la siguiente fase, en la fase oscura. Para que se dé la fase oscura se necesita tanto ATP como el NADPH, ¿ya? Y recuerda que la fase oscura, desde moléculas simples como el CO2, se obtiene moléculas orgánicas como la glucosa. Recuerda que no todo el PEGAL sintetizado, no todo va a ser destinado para la síntesis de moléculas orgánicas, sino hay una proporción de 5 a 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces recuerda que con respecto a la respiración celular es algo, se puede decir, inverso a la fotosíntesis, porque con la respiración hay degradación, es un proceso catabólico. Hay que degradar las moléculas complejas en moléculas sencillas, ¿no? Y esto para que se libere energía, ¿no? En forma de ATP, energía que nosotros vamos a utilizar como organismos heterótrofos. Las plantas también tienen respiración celular, por si acaso, ¿no? También nosotros, ¿no? Los animales, entre otros. Entonces, recuerda que la respiración celular puede darse a dos niveles, en el citosol o en la mitocondria. El citosol es en condiciones anaeróbicas, en la mitocondria en condiciones aeróbicas. Y en la mitocondria recuerda que se da estas diferentes etapas. Y si no hay mitocondrias, se da la fermentación, ¿no? En el caso de algunas levaduras, la alcohólica. En el caso de algunos microorganismos productores de yogur, láctica. Nuestras células, el glóbulo rojo y las células musculares realizan este tipo de fermentación. Ojo, la célula muscular sí tiene mitocondrias, pero utiliza este evento como alternativa. Muy bien, chicos, con esto ya doy por finalizado. Es más, me pasé un minuto. Si no, miren, recuerdan que siempre existe multichat para poder absolver algunas dudas adicionales que tuviesen de la clase. ¿Ya? Igual ya les pasé las claves. Y con esto me voy despidiendo, chicos. Hasta la siguiente.